Hola a todos, vamos a continuar con la tercera parte de espacios métricos. La última vez vimos pues el concepto de topología generada a partir de bolas abiertas y entonces ahora vamos a hablar acerca de este concepto que sería convergencia de sucesiones en espacios métricos. Y bueno, recuerden que siempre tendremos un espacio, vamos a decir así, sea X, D espacio métrico dado. Algunas veces este espacio métrico solo lo vamos a identificar con X, sobreentendiendo que ya está la distancia. Entonces, lo que queremos definir es el concepto de sucesiones convergentes. Vamos a decir lo siguiente. Decimos que una sucesión X sub n con n que pertenece a los naturales contenida pues en X, es una sucesión de X, converge a un punto X, pero de X, ¿no? Converge en X mayúscula. En la métrica D, si en este caso pues el límite, cuando n tiende a infinito, de en este caso la distancia de X sub n a X, pues eso vale 0, ¿no? Esta sería como la manera en que nosotros lo vemos la convergencia de una sucesión a un punto X del espacio métrico. Ahora, ¿qué significa esto? Este es un límite en R, entonces fíjense bien, esto va a ser equivalente a decir lo siguiente, que para todo epsilon mayor que 0, pues va a existir un n sub 0 que usualmente pues depende de epsilon y es natural, obviamente, tal que pues el valor absoluto de la distancia de X sub n a X menos 0, que bueno, como le estoy restando 0 a esto y la distancia es positiva, esto simplemente es de xn a x, pues eso es menor que epsilon para todo n que pertenece a los naturales y n mayor o igual a n0, obviamente. Esa sería la manera en que nosotros pues miramos lo que es el concepto de convergencia, es decir, se debe de cumplir, ¿no? Que podamos encontrar un n natural o un inicio, ¿no? Donde yo ya pueda acotar esta distancia por épsilon, ¿no? Y ese sería el concepto. Ahora, bueno, ejemplos de esto hay un montón, de hecho en R, ¿no? En R nosotros podemos ver ese concepto, ejemplo. Si yo tengo, qué sé yo, a X como R y tengo la distancia usual de XY dada por el valor absoluto de X menos Y. Entonces, para nosotros, ¿qué significa el límite cuando n tiende a infinito? De d de xn a x igualado a 0. Bueno, esto va a ser equivalente a que para todo epsilon mayor que 0 exista ese n sub 0, tal que, pues fíjense bien que en valor absoluto, ¿no? Xn menos x sea menor que epsilon para todo n, mayor o igual que n0. Obviamente el n y el n0 están en los naturales. Ahora, por un lado, ¿no? Por otro lado, este límite lo que está diciendo es que el límite cuando n tiende a infinito de este valor absoluto de xn menos x, pues es igual a 0. Ahora, recuérdense que la distancia es una función continua. No lo hemos visto, pero lo vamos a comprobar más adelante. Entonces, esto implica que el límite cuando n tiende a infinito de xn menos x, pues eso sea igualado a 0. Esto es porque estoy en los reales y esto lo que implica es que el límite cuando n tiende a infinito de xn, pues eso valga x, ¿no? Esto le vamos a poner así y así. Y entonces esta es la definición que usualmente uno tiene para el límite de sucesiones en R, ¿no? El límite cuando n tiende a infinito de una sucesión xn igualada a x da x. Sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0 existe un n sub 0. Bueno, pongámoslo aquí en los naturales.
tal que se cumple esto, ¿no? Esta sería como la manera en que nosotros lo miramos, ¿no? Y bueno, esto es bien importante porque de alguna manera hay una infinidad de ejemplos en los reales, por ejemplo, de sucesiones que convergen a X dentro de esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, tenemos el siguiente lema, digamos. Esta sería como la primera, como observación, fíjense bien, ¿qué me dice el lema? Bueno, el lema me dice que si yo tengo una sucesión convergente, así sea XN, con N que pertenece a los naturales, contenida en X, una sucesión convergente en X, entonces, bueno, pasan dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Bueno, primero, su límite es único. Y lo segundo es que la sucesión es acotada, ¿no? La sucesión es acotada. Ahora vamos a decir en qué sentido es acotada. Todavía no hemos visto esto de a qué se refiere con sucesión acotada, pero aquí en la prueba lo vamos a tratar de revisar, ¿no? Entonces fíjense bien. Para el primero, pues es suficiente probar que si yo tengo un espacio métrico X, D, pues el espacio es Hausdorff. ¿Por qué es Hausdorff? Bueno, fíjense bien, voy a hacer como un dibujo. Yo acá tendría mi espacio X. Este sería mi espacio X. Yo agarro dos puntos X y Y. Y entonces si se fijan acá, yo puedo definir lo que es la distancia. No es así, pero yo la defino así. Yo tengo la distancia de X a Y es mayor que 0 si X es distinto de Y. Eso es por propiedades. Y a esto le puedo llamar, qué sé yo, R. Y entonces puedo tomar, digamos, un epsilon, puedo definir así, sea epsilon mayor o epsilon, vamos a ver cómo lo tomo, lo voy a tomar como la distancia de X a Y dividida entre 4, ¿no? O R cuartos, como quiera. Entonces, si se fijan, yo puedo tomar estos dos abiertos, sean, le voy a poner así, U1 en realidad va a ser esta bola centrada en X de radio epsilon y puedo tomar pues U2 como la bola centrada en Y también de radio epsilon. Estos dos, si yo los dibujara acá, bueno, acá está el punto medio, acá estaría la cuarta parte. Entonces hasta ahorita son como estas bolas, ¿no? Y aquí igual a un cuarto de esto está la otra bola y se puede ver que pues son disjuntas, ¿no? Entonces note que le vamos a poner acá, note que X pertenece a U sub 1, Y pertenece a U sub 2 y pues U sub 1 intersección U sub 2 es vacía. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, se puede probar por contradicción, obviamente. Si yo digo que no es vacía, si Z pertenece a esta intersección U1 con U2, entonces, bueno, Z de alguna manera pertenece a esta bola y Z también pertenece pues a esta bola, a la bola de que está centrada en Y de radio epsilon. Y bueno, tengo un Z aquí común, entonces fíjense bien que yo puedo calcular otra vez la distancia de X a Y. Esto por desigualdad triangular, fíjense bien, va a ser menor o igual a la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y, pero esto a su vez es menor, bueno, como esta está acá, sería epsilon más epsilon, ¿no? Recuerden que si Z está en esta bola, lo que implica esto es que su distancia de X a Z pues es menor que epsilon. Y lo mismo acá, ¿no? Entonces por eso pongo epsilon, epsilon y esto es 2 epsilon. Y lo que estoy diciendo es que de alguna manera, pues esto es igual a
¿Quién era epsilon? Pues es R cuartos, entonces esto es 2 por R cuartos. Y lo que estoy diciendo es que esto es R medios, ¿no? Ah, pero la distancia de X a Y era R, entonces esto es R. R tendría que ser menor. Entonces lo que estoy diciendo es que R es menor a R medios. Equivalentemente lo que estoy diciendo es que 2R es menor que R o que 2 es menor que 1 y esto sería una contradicción, ¿no? Al final esto es lo que implica el decir que R es menor que R medios. Y entonces no puede ser que haya un elemento en común entre esas dos bolas, ¿no? Por ende, acá lo decimos prueba. Fíjense bien, se puede comprobar, se puede probar, o ya lo probamos, mejor dicho, que si X, D es métrico, entonces X, T sub T, acuérdense que T sub T es la topología generada por la métrica, es Hausdorff. ¿Qué significa que sea Hausdorff? Bueno, que cualquier sucesión convergente tiene límite único, ¿no? Acuérdense que eso ya lo habíamos hecho, entonces, si esta sucesión converge, si Xn converge en X, su límite es único. Y bueno, eso sería lo que para nosotros sería Hausdorff, ¿no? Hausdorff implica que las sucesiones tienen un único límite. Eso recuerden lo que lo vimos en un video anterior. No habría que buscar donde estábamos viendo esa parte de espacios de Hausdorff. Ahora, ¿qué significa que la sucesión sea acotada? Bueno, primero vamos a dar una definición. Si yo tomo un conjunto, así sea A, un subconjunto de X. Obviamente X es espacio métrico, ¿no? Decimos que A es acotado en X si existe, ¿no? Un M mayor que cero, tal que, bueno, en este caso, la distancia de A sub 1 hasta A sub 2 siempre es menor o igual que M para todo A1 y A2 en A, ¿no? Arbitrario. Entonces, eso es lo que significa que sea acotado. Más o menos, pues, uno puede hacerse un dibujo de esto. Digamos que aquí está X. Y entonces, si yo dibujo por aquí adentro un conjunto A, lo que significa es que si yo agarro dos puntos, pues estos dos puntos siempre van, la máxima distancia a la que pueden estar dos puntos, pues es M, ¿no? Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque entonces yo puedo, pues, digamos, acotar el conjunto. Ahora, ¿cómo pruebo que una sucesión es acotada? Bueno, me defino mi conjunto, puedo hacer lo siguiente, puedo decir así sea A, pues este conjunto que contiene pues a los términos de la sucesión numeradas, ¿no? De esta forma. Entonces, lo que tengo que probar es que existe en efecto esa M mayor que cero, tal que la distancia de cualquiera dos elementos de la sucesión pues sea menor o igual que M, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a conseguir. Y entonces, fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer de la siguiente manera, como la sucesión converge a X en la distancia D cuando n tiende a infinito. Bueno, esto es como notación, ¿no? Creo que no lo dije cuando di la definición acá, pero hablar de esta convergencia, sí, voy a decirlo aquí. Si el límite cuando n tiende a infinito de dxn a x es igual a 0, denotamos dicha convergencia
y entonces uno usualmente pone así, xn converge a x en la métrica D cuando n tiende a infinito. Algunas veces uno omite el n tendiendo a infinito y solo deja xn converge a x en métrica D, sobreentendiendo que el n va a irse al infinito, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo acá. Entonces, para epsilon, digamos, mayor que 0, voy a decir así, existe un n sub 0 que pertenece a los naturales, tal que, pues fíjense que aquí voy a poner así la distancia de xn a x, pues esa sea menor. Voy a decir que epsilon medios para todo n mayor o igual que n0, obviamente n natural. Vamos a ponerlo así, ¿no? Esa sería la forma. Y fíjense bien que lo que estoy diciendo es que la distancia de xn a x yo la puedo acotar por epsilon medios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, fíjense bien. Si yo tomo n y m mayores o iguales que n sub 0, entonces, fíjense bien, la distancia de dos puntos de la sucesión arbitrarios xn, xm, ¿sí? La distancia de estos dos puntos por desigualdad triangular va a ser menor o igual a la distancia de xn a x más la distancia de x a xm, pero ya se vale esto, ¿no? Entonces esto va a ser menor que epsilon medios más epsilon medios, pues el n y el m son mayores o iguales que n0 y esto es epsilon, ¿no? Es decir que entonces yo lo que he hecho es acotar la distancia de xn a xm, la he acotado o la he hecho menor que epsilon para todo n y m, mayor o igual que n sub 0. Esta sería lo que hemos hecho. Bueno, una vez que nosotros tenemos esto ya acotado, fíjense bien, entonces podemos hacer lo siguiente. Me falta para los que son menores a n0, entonces voy a decir así. Voy a definir mi m, o si quieren defino un delta primero, sea delta, el máximo de los n y m menores que n0 de las distancias de xn a xm, ¿no? Ahora, como este conjunto es finito, si es menor o igual a n0 menos 1, este máximo se alcanza, existe. Y entonces todos los términos, esto implica, ¿no? Que de xn a xm es menor o igual a delta para todo n y m, si quieren lo pongo así, mayor o igual a, o perdón, menor o igual a n0 menos 1, ¿no? O menor a n0, pues ahí. Entonces tengo este máximo y tengo los demás términos cuando el n y m son mayores o iguales a n0 acotados por epsilon. Entonces aquí ya me permiten definir a m. Sea m, por ejemplo, el máximo entre delta y epsilon, ¿no? Y entonces, bueno, ahí sí, la distancia de xn a xm, pues siempre es menor o igual a m para todo n y m en los naturales. ¿Qué estoy diciendo? Que la sucesión es acotada, ¿no? Por lo tanto, esta sucesión, a eso se refiere con acotado, es acotada. Y este es un resultado que nosotros teníamos ya en los reales, ¿no? Uno aprende que toda sucesión convergente en R, ¿sí? Si se acuerdan de los reales, en cálculo uno aprende que toda sucesión acotada, convergente, perdón, es acotada. Más aún, miren que aquí lo que estoy diciendo es que yo puedo acotar cualesquiera dos puntos de la sucesión en distancia, ¿sí? Por una constante m. Ahora, algo bien interesante es acotar esta distancia de manera arbitraria. A eso se le llama sucesiones de Cauchy. Entonces, vamos a tratar de ver la definición de eso, de lo que son sucesiones de Cauchy. Fíjense bien, sucesiones de Cauchy. Ahora, ¿qué sería, bueno, esto de sucesiones de Cauchy? Pues sería lo siguiente, siempre me doy una sucesión con n que pertenece a los naturales, obviamente contenida en X, donde X es espacio métrico. Entonces decimos que es de Cauchy, voy a poner así. Decimos que es de Cauchy. Si
para cada épsilon existe un n sub 0 que, bueno, depende del épsilon, que pertenece a los naturales, tal que, pues en este caso, la distancia de xn a xm, yo la puedo ya acotar, es decir, la puedo meter, ¿verdad? La puedo hacer menor que épsilon para todo n y m, mayor o igual que n0, ¿no? Entonces, fíjense que siempre, no importa el épsilon que me dé, yo siempre voy a poder hacer tan pequeña como yo quiera a esta distancia, ¿sí? Eso es bien importante porque a esto pues recibe ese nombre de sucesión de Cauchy. Entonces, el primer teorema que se presenta acá, ¿verdad? Sería este teorema. Toda sucesión convergente, pues le vamos a poner xn, ¿no? Xn con n que pertenece a los naturales. Contenida en x, convergente en x, obviamente, es de Cauchy. Y bueno, voy a hacer un comentario. El recíproco no es válido, ¿no? El recíproco no es válido. Y bueno, la prueba de este teorema prácticamente es esta línea de atrás que acabamos de hacer. Si yo asumo que ¿qué es lo que estoy asumiendo acá, no? Olvídense de esta parte, sino que asuman que la sucesión es convergente, como la sucesión converge a X. Para épsilon mayor que 0 existe un n0 que pertenece a los naturales, tal que la distancia de xn a x es menor que épsilon medio para todo n mayor o igual que n0. N obviamente en los naturales, y si n y m son mayores o iguales que n0, entonces la distancia de xn a xm, perdón, por desigualdad triangular es menor o igual a esta suma de distancias, que a su vez son menores que epsilon medios más epsilon medios, que es epsilon, ¿no? Entonces digamos que eso implica que la distancia de xn a xm es menor que epsilon para todo n y m mayor o igual que n0. Entonces ya lo habíamos probado, digamos, ya lo habíamos intuido, y de alguna manera, pues, eso es lo que tenemos acá, ¿no? Ahora, el recíproco no es válido. Ahora, ¿por qué no es válido el recíproco? Bueno, pongámonos un ejemplo. Fíjense bien que yo podría tomar a X, digamos, como el intervalo abierto 0, 1. ¿Sí? El intervalo abierto 0, 1. Este contenido en los reales, y puedo tomar la distancia o la topología heredada, ¿no? Por esto, la distancia de X a Y igual al valor absoluto de X menos Y, o en 0, 1, ¿no? Para todo X y Y en el intervalo abierto 0, 1. Y fíjense que aquí puedo definir una sucesión, por ejemplo, sea, qué sé yo, esta sucesión xn igual a 1 entre n para n que pertenece a los naturales. Y bueno, obviamente, si yo veo la distancia de xn a xm, pues esto va a ser igual al valor absoluto de 1 entre n menos 1 entre m, que por desigualdad triangular, pues esto va a ser menor o igual a 1 entre n más 1 entre m, que esto va a ser menor o igual a 2 veces, qué sé yo, el máximo de 1 entre n y 1 entre m, ¿no? El máximo de ellos. Y obviamente por Arquímedes esto lo puedo hacer menor que épsilon, ¿sí? Arquímedes me permite hacer esto menor que épsilon. Principio de Arquímedes. Arquímedes. Arquímedes, ok. Y esto para todo n mayor o igual, para todo n y m, mejor dicho, ¿no? Para todo n y m mayor o igual que un n sub 0.
¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, porque Arquímedes me lo permite, ¿no? De hecho, Arquímedes me dice así, si yo tengo, en este caso, lo que me dice Arquímedes es que si yo me doy un epsilon sobre 2, ¿no? Vamos a ponerlo así, un epsilon sobre 2 mayor que 0. Entonces existe un n0 que pertenece a los naturales, tal que el 1 entre n0 es estrictamente menor que ese epsilon sobre 2, ¿no? Entonces Arquímedes ya me faculta para hacer esto. Esto significa que 2 sobre n0 siempre es menor que epsilon. Y obviamente si el n y m son mayores o iguales que n0, sus recíprocos son menores, ¿no? Es decir, yo puedo poner 1 sobre n0 menor o igual a 1 entre n y 1 entre m, ¿no? Acá si quieren lo pongo, a ver si me cabe, 1 sobre n0 siempre es mayor que el 1 sobre n, 1 entre m. Al tener n y m mayor o igual a n0. Y entonces se cumplen, ¿no? Pero ahí lo que estoy aplicando es Arquímedes. Ahora voy a hacer otro comentario acá en rojo. Si esta es la sucesión y esta es una sucesión en los reales, pues yo ya sé que el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión xn, pues vendría a ser el límite cuando n tiende a infinito de lo que llamamos 1 entre n, y ya sabemos que esto da 0, ¿no? Ahora, este valor, como me da 0, este 0 no pertenece al espacio X, ¿no? Que significa que esta sucesión, a pesar que es de Cauchy, su límite no está en X, ¿no? Y entonces eso, pues, me dice que el recíproco no es válido. Es decir, no toda sucesión de Cauchy converge en X, ¿no? Mientras que si la sucesión sí converge en X, ya es de Cauchy. Eso es lo que me está diciendo el teorema. Usualmente a los espacios donde las sucesiones de Cauchy son convergentes se les llama espacios completos, y de hecho pues va a ser mi próxima definición. Vamos a poner acá espacio completo. Fíjense bien, espacio completo. Vamos a decir así, aquí sí voy a poner así, X, D, espacio métrico dado, es completo si toda sucesión de Cauchy es convergente en X. Y esa sería la manera en que nosotros, pues, vemos eso, ¿no? Es bien importante tener en cuenta esto porque lo que me está diciendo a mí esto es que todas las sucesiones de Cauchy van a converger a X y este recíproco sería válido, ¿no? Ahora bien, antes de poner ejemplos, quiero probar un teorema que me va a ayudar. Este sí sería un teorema. Antes de poner ejemplos de esto, déjenme poner acá un teorema. Hay un teorema que me dice lo siguiente, fíjense bien. Si yo tengo A, subconjunto de X, voy a decir lo siguiente. X pertenece a A adherencia. Si y solo si existe una sucesión xn de puntos, aquí una sucesión de puntos contenida totalmente en A, tal que xn converja en distancia de AX, ¿no? Esta sería más o menos la manera en que nosotros decimos eso. Acuérdense que aquí esta es la notación. Este teorema es un teorema muy bonito porque lo que me está diciendo es que todo punto de adherencia yo lo puedo aproximar, digamos, por puntos interiores de A, porque están contenidos en A. Y acuérdense que la adherencia de un conjunto A es A unido con su frontera, ¿no? Con la frontera de A. Entonces, todos los puntos de la frontera de A, donde es donde tengo el problema, porque dentro de A puedo definir a la sucesión constante, por ejemplo, pero en la frontera no. Entonces, en la frontera de A puedo yo agarrar a los XN, ¿no? Acuérdense que la frontera de A puede tener puntos que no estén en A, ¿no? Es decir, puede ser que sea no vacía y que esos puntos no estén en A.
Y bueno, este teorema es bien importante en ese sentido. Hagámosle una pequeña prueba. Bueno, digo yo pequeña prueba porque en realidad pues se puede comprobar fácilmente. Si usted ve esta dirección, si yo agarro un punto de adherencia, sea X que pertenece a adherencia, entonces esto implica que si yo tomo para un epsilon arbitrario, ¿no? Para epsilon mayor que cero, la bola centrada en X de radio epsilon intersectado con A va a ser distinto del vacío, ¿no? Recuerden que esta era la definición de que estuviera un punto en la adherencia, es decir, X está en adherencia, sí, solo sí, para cada abierto que contiene a X, la intersección del abierto con el A es distinto del vacío. Solo que aquí lo que estoy usando son los básicos, ¿no? Por eso pongo así. Ahora, ¿qué es lo que voy a tomar? Bueno, voy a tomar a epsilon de manera estratégica, voy a tomar una sucesión de epsilon, sea epsilon sub n igual a 1 sobre n, entonces la bola de radio, digamos, centrada en X de radio 1 sobre n, intersectado con A, es distinto del vacío. Entonces, ¿qué significa esto? Existe un elemento, le voy a llamar xn de un solo, un xn tal que pues la distancia de xn a x, pues eso es menor que epsilon porque está en la bola y xn pertenece a A. Y entonces ya tengo aquí lo que es la convergencia, ¿no? Eso ya es 1 entre n. Esto implica entonces que si saco límite, límite cuando n tiende a infinito de esta distancia de xn a x, esto va a ser, pues de alguna manera menor o igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n y esto es 0, ¿no? Esto implica que este límite cuando n tiende a infinito, al ser mayor o igual que 0, porque todas las distancias son positivas, lo que me está diciendo es que este límite pues vale 0, ¿no? Y ahí estaría. Eso me demostraría entonces que si yo tengo a X en la adherencia, siempre existe esta sucesión. Obviamente este XN que estoy tomando es un arbitrario de todos los que están en la intersección, ¿no? Con uno que tome ya está. Y eso lo voy haciendo para cada N para ir generando la sucesión, ¿no? Cada uno de estos me genera, para cada N me va generando lo que es la sucesión X sub N. Bueno, esa sería una dirección. La otra parte, pues también creo que es fácil. Aquí lo vamos a hacer. Si yo tengo una sucesión, ¿no? De puntos, xn con n que pertenece a los naturales, contenida en A, tal que xn converge a x en distancia d. Entonces lo que hay que hacer es por demostrar que en este caso hay que demostrar que X pertenece a adherencia. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa lo siguiente, esto es equivalente, sí, solo sí, ¿no? Hay que demostrar que para todo U que pertenece a, en este caso, a la topología generada por la distancia, tal que X pertenece a U, entonces U intersectado con A, pues es distinto del vacío. Esto es lo que vamos a probar. Entonces, fíjense bien, me voy a dar el abierto arbitrario. Entonces, lo hago acá. Sea U, que pertenece a la T sub D, tal que pues X está en este U. Entonces, como este es abierto, ¿no? Como U está en la topología, entonces existe, al hacer abierto, existe un epsilon mayor que 0, tal que, bueno, la bola centrada en X de radio epsilon está totalmente contenida en U. Por un lado, no, eso pasa. Ahora, por otro lado, como xn converge a X en distancia D, fíjense bien, como xn converge a X en distancia D para ese epsilon que medí, para ese epsilon,
mayor que 0, va a existir un n sub 0, que depende de ese epsilon que pertenece a los naturales, tal que pues la distancia de xn a x va a ser menor que epsilon para todo n mayor o igual que n0. Ah, excelente, pero ¿qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo, si ustedes se fijan, que xn está en la bola, ¿no? Xn pertenece a la bola de radio epsilon centrada en x, ¿no? Eso es lo que me está diciendo esto. Ah, pero xn y xn es un punto de A, ¿no? Xn pertenece a A. ¿Por qué? Bueno, porque toda la sucesión por hipótesis está contenida en A. Y entonces esto lo que me está diciendo es que xn pertenece a la bola de esta manera intersectado con A. Que lo que implicaría esto es que U, al estar la bola contenida en U, intersectado con A, pues es distinta del vacío. Por lo tanto, X pertenece a adherencia. De hecho, hay una infinidad de elementos, todos aquellos n mayores o iguales que n0. Si quieren, aquí pongo también esto, se sobreentiende, ¿no? Que xn pertenece a la bola y xn pertenece a A para todo n mayor o igual que n0. Y esto me demostraría esa parte, ¿no? Eso lo vamos a ocupar para empezar a enunciar propiedades. Pero bueno, antes de eso voy a seguir poniendo ejemplos. Quiero mencionar algo bien importante que nosotros vamos a aceptar por ahora. Vamos a aceptar por ahora este resultado. Le voy a poner ejemplos acá, dos o tres ejemplos. El primer resultado que vamos a aceptar y que en algún punto lo vamos a probar sería este conjunto x igual a r con la distancia usual igual al valor absoluto de x menos y. Vamos a decir que este es completo, ¿no? Es decir, toda sucesión de Cauchy en R converge, ¿no? Es decir, si xn, voy a escribirlo, si xn que pertenece a los naturales, contenida en los reales, una sucesión de los reales es de Cauchy, entonces existe, ¿no? X que pertenece a los reales, tal que, bueno, lo que habíamos dicho, el límite cuando n tiende a infinito de xn, pues vale x. Esto lo vamos a mantener, digamos. Entonces, en los reales, toda sucesión de Cauchy converge, ¿no? Converge en R. Eso es importante, no lo estamos probando todavía, pero más adelante lo vamos a hacer. De alguna manera, pues, este es un resultado bien interesante, ¿no? De la completitud de R. Y bueno, en algunos preliminares hablé un poco de eso, de la completitud de R y de la densidad, de hecho, de la densidad y completitud es pues, más o menos, tiene que ver con este teorema que me acabo de dar, ¿sí? Con este teorema que me acabo de dar, pero bueno, ya más adelante lo voy a hacer. Un segundo ejemplo, fíjense bien, número 2. Voy a darme un conjunto un poco diferente que ya hemos tratado. De hecho, en el video anterior hablamos de este. Vamos a tomar C de 0,1. Y acuérdense que estas son todas aquellas funciones, bueno, le voy a poner X, que van del intervalo cerrado 0,1 a los reales y tal que X es continua, ¿no? Entonces, este sería, digamos, ese espacio. Acuérdense que aquí podría haber puesto A y B, pero lo dejo en 0 y 1. Entonces, acá yo puedo tomar una distancia, la distancia que ya habíamos tomado, sea, qué sé yo, le voy a poner D, la distancia tal que de X a Y, ¿no? La distancia de X a Y es igual al máximo de los T que pertenecen a 0, 1, el valor absoluto de la diferencia de xt menos y de t, ¿no?
Estas ya son como las funciones evaluadas y este es su máximo. Este ya sabemos que es métrico, por el video anterior es métrico. Y aseveramos que es completo. Entonces, ¿cómo veo yo que es completo? Bueno, me voy a dar una asociación de Cauchy y voy a probar que su límite existe, así como lo estoy diciendo acá. Si me doy una asociación de Cauchy, tengo que probar que existe un límite, pero que además de ese límite está dentro del conjunto, ¿no? Como lo estoy diciendo aquí con los reales. Entonces, me doy una sucesión de Cauchy. Vamos a poner aquí, si yo me doy una sucesión, sea x sub de n con n que pertenece a los naturales, contenida en C de 0,1, por demostrar que existe, ¿no? Una X, pero en C de 0,1, tal que el límite, cuando n tiende a infinito, de la distancia de xn a x, pues eso es 0, ¿no? Pero acuérdense qué significan estos personajes, ¿verdad? Que yo tomé esta sucesión de Cauchy, ¿no? Le dije aquí, pero es Cauchy. Que yo tomé esta sucesión de Cauchy significa que estoy tomando una sucesión de funciones, ¿no? Ya lo voy a escribir formalmente acá, fíjense bien. Entonces comencemos la prueba. Me doy la sucesión, así. Me doy la sucesión de Cauchy. Acá, sucesión de Cauchy. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa, por un lado, lo que estoy diciendo es que estas son funciones AR, obviamente, tal que a cada t yo le estoy asignando una imagen x sub n de t, y obviamente la distancia de dos de ellas, xn a xm, ¿verdad? Va a ser pues este máximo. Si ustedes se fijan, este máximo cuando t pertenece a 0,1. ¿De quién? Del valor absoluto de x sub n de t menos x sub m de t. Esta sería, digamos, de alguna manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a dar un epsilon o, sí, bueno, un delta en todo caso para delta mayor que 0. Fíjense bien, existe un n sub 0 que en este caso pues depende de delta, tal que esta distancia, ¿no? Tal que la distancia de xn a xm igual a este máximo. Lo volvemos a copiar acá, pues eso es menor que delta, ¿no? Para todo n y m mayor o igual que n0. Ahora, ya habíamos trabajado un poco con este máximo. Esto lo que implicaba, si ustedes se acuerdan un poco del video anterior, esto lo que implica es que x sub n de t menos x sub m de t, esto en realidad es menor que delta para todo t que pertenece a 0,1. Usualmente a veces se le pone menor que un d', menor que d, ¿no? Esta sería la manera correcta de ilustrarlo, ¿sí? Pero bueno, yo no lo voy a hacer así, yo voy a poner de un solo menor que d porque es válido. Entonces, bueno, como que hay una cota más ahí, ¿verdad? Pero lo pongo así. Y esto es para todo t que pertenece a 0,1 con y para todo n y m mayor o igual que n0. Entonces, si yo fijo un t0, sea t igual a t0, entonces lo que significa esto es que xn de t0 menos xm de t0, pues eso es menor que delta para todo n y m mayor o igual que n0. Entonces, si yo llamo así, sea y de n,
lo que es xn de t0 para todo n que pertenece a los naturales. Por lo anterior, por todo esto que acabo de hacer, esto implica que la sucesión xn de t0 ya vista como sucesión o y sub n, como la quieran ver, es de Cauchy. Pero ¿dónde es de Cauchy? En R. Y esto es lo interesante. Xn de T0 es de Cauchy, pero en R. Ahora, como es de Cauchy en R, ¿qué significa? Como R, estoy aseverando que es completo, aunque no lo hemos probado todavía, estoy diciendo que existe el límite, ¿no? Es decir, entonces, existe su límite, pero a esta vez lo voy a hacer dependiente de T0. Existe un X de T0 que pertenece a R, tal que el límite cuando n tiende a infinito de x sub n de t0 va a ser igual a x de t0. Esto es bien interesante. Entonces, ¿quién va a ser mi función? Bueno, fíjense bien, solo la defino, sea x que va de 0 a 1 a r, tal que x de t0 o x de t, perdón, lo defino ya como el límite cuando n tiende a infinito de xn de t. Donde t, pues es como este t0, solo que tomado de manera arbitraria. Este t0 era de manera arbitraria. Obviamente este estaba en 0, 1, ¿no? Lo pongo así por cualquier cosa. Y bueno, fíjense bien que esta función ya pertenece, esta función se puede ver que converge o que pertenece, perdón, a c de 0, 1. ¿Por qué pertenece a c de 0, 1? Primero porque su imagen es igual a su límite y su límite existe por la completitud de R, ¿no? Entonces esta ya está en eso. Lo de la convergencia es más sencilla porque si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo que ya es de Cauchy, de acá, ¿no? Ya es de Cauchy. Es decir, yo ya tengo que puedo hacer esta cota. Yo ya tengo que xn de t menos xm de t. Eso de alguna manera es menor. Aquí sí sale bien poner el delta prima menor que delta. Ahí sí sale bien. Para todo n y m mayor o igual que n0 y para todo, en este caso t que pertenece a 0, 1. Entonces yo puedo calcular el límite, por ejemplo, cuando m tiende a ser a infinito. Yo tengo el límite cuando m tiende a infinito de esto. Y usar aquí pues la continuidad de la métrica. Esto va a ser menor o igual a delta prima, que a la vez es menor que delta. Acá sería que xn de t menos x de t, pues eso siempre es menor o igual a delta prima, que es menor que d, ¿no? ¿Y qué significaría esto? Y esto es para todo n mayor o igual que n0, porque el m lo hice tender al infinito, ¿no? Y entonces esto lo que implica es que, pues en efecto, como esto se cumple y para todo t que pertenece a 0, 1, entonces esto implica que el máximo o que la distancia ya de un solo de xn a x, pues es menor o igual a delta prima. Esto a la vez es menor que delta y entonces acá pongo el máximo, ¿no? Porque es arbitrario. Bueno, aquí hay que ponerle la variable, la dependencia, ¿no? Voy a hacerlo así. Y entonces esto ya es lo que es la distancia, ¿no? Esta es como distancia usual. Lo voy a poner porque ya lo había escrito mal. Así, ¿no? Esto es menor que delta. Y hasta la convergencia para todo n mayor o igual que n0. Bueno, hay que revisar bien lo que estoy diciendo, ¿no? Ese sería el ejemplo entonces de un espacio que es completo a partir de la completitud de R. Hay que probar la completitud de R. Fíjense que podría darles otro ejemplo interesante, no solo este, sino un ejemplo más interesante, siempre en este conjunto y de hecho, pues, sería como un ejercicio que ustedes pudieran, pues, hacer, digamos. Este es un poco más interesante. Yo podría tomarme un ejemplo 3, digamos. Podría tomar siempre el mismo espacio, C de 0, 1, y podría definir acá la distancia de X a Y
Lo podría definir como un integral, por ejemplo, de 0 a 1 del valor absoluto de x de t menos y de t por dt. Esto implica que x, d es métrico, es espacio métrico. Ahora, no lo estoy probando. Esto sería bueno que ustedes lo probaran, ¿no? Lo hicieran como un ejercicio. Y fíjense que este espacio es métrico y yo puedo definir esta sucesión, por ejemplo, sea xn, con n que pertenece a los naturales, tal que pues xn de t en realidad se define así, se define como 0 si t está, digamos, en el intervalo 0,1 medio. Se define como n por t menos 1 medio si en este caso te pertenece, bueno, aquí puede ser abierto o cerrado, no importa. 1 sobre n más 1 medio, ya lo puse así, cerrado, digamos, y puede ser 1 si t, en este caso, pertenece al intervalo abierto de 1 medio más 1 entre n a 1 cerrado, ¿no? Esta es la manera en que defino la sucesión para todo n, ¿no? Ahora, esa sucesión yo le puedo realizar una gráfica, fíjense bien, algo rapidito acá. Voy a hacer varias gráficas, ¿no? Voy a hacer esta, seguramente haga una más acá. Y seguramente pues haga una más acá, una final. Entonces, ¿qué es lo que quiero marcar acá? Bueno, acá digamos que está el 0. Por acá digamos que va a estar el 1 medio. Acá me desplazo 1 medio más un 1 entre n. Y digamos que acá está 1, ¿no? Por acá también está 1. Entonces, obviamente, ok, marco este, marco este, marco este punto. Y fíjense bien, bueno, vamos a ver, en este intervalo vale 1. ¿Sí? En este intervalo vale 0. Es lo que me dice esto, ¿no? Si t está entre 0 y 1 medio, vale 0. Si está entre 1 medio más 1 entre n y 1, vale 1. Y si no, bueno, vale esta función lineal. Se puede comprobar que es esa línea, ¿no? Cuando vale 1 medio menos 1 medio es 0. Y cuando vale 1, 1 medio más 1 entre n, se cancela el 1 medio y me queda 1 entre n por n, que vale 1. Entonces esa sería más o menos la función o la gráfica de la función, en este caso x sub n, ¿no? Esta es la gráfica de la función x sub n, así sería en el intervalo c de 0 a 1. Ahora, si yo me tomara, por ejemplo, como yo quiero revisar la distancia de xn a xm, yo me podría tomar también, digamos así, si en este caso n es mayor o igual que m, esto va a implicar que 1 entre m va a ser mayor o igual a 1 entre n o que 1 entre n, un medio, ¿no? Más 1 entre n, sumándole a ambos lados, va a ser menor o igual a 1 medio más 1 entre m. Entonces yo podría hacer como otra gráfica, digamos, aquí estoy exagerando un poco, aquí está un medio. De un medio está más cercano el 1 medio más 1 entre n. Y bueno, aquí está más cercano el 1 medio más 1 entre m. Y por acá está el 1, ¿no? Entonces, fíjense bien, si acá tengo yo el 1, voy a hacerlo yo como a ojo, ¿no? Toda esta es la gráfica que ya tenía, la gráfica en rojo. Uy, aquí me sale feo. La gráfica en rojo. Entonces, fíjense bien, acá trazo esta. A ojo, esta es x sub n de t. Pero si yo quiero graficar la x sub m, fíjense bien, la x sub m viene para acá, siempre como en morado, ¿no? Y bueno, acá está este punto, lo grafico acá y siempre viene así, ¿no? Y esta viene acá, siempre como superpuesta, esta sería la x sub m de t. Entonces, a medida que el n va aumentando, ¿sí? Que el n se va haciendo más grande, esto como que va haciéndose así, ¿no?
Entonces, ¿a qué va a converger esta? Cuando el n tiende a infinito, pues fíjense bien que de cajón ya podemos decir, pues aquí está el 1/2, aquí está 1. Esto converge aquí a 0, ¿no? Siempre, y luego da el salto, se abre acá y de aquí a aquí, ¿no? Entonces, esto vale 1. Fíjense que esta es la función de convergencia, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de la función xn de t, se puede verificar que es una función x de t, que sería 0 si 0 es menor o igual que t, menor o igual que 1/2, y 1 si 1/2 es menor que t, menor o igual que 1. Es decir, esta no pertenece a c de 0, 1. Desde ahí ya se sabe que su límite no está aquí, no puede ser completo, ¿no? Ahora, ¿será esto una sucesión de Cauchy? Porque ese es el punto, ¿no? ¿Será esto una sucesión de Cauchy? Bueno, la manera en que vamos a ver esto de sucesiones de Cauchy tiene que ver con el cálculo, ¿no? Acá tengo esta región, no sé si se fijan que hay dos regiones, esta y esta, para el momento de calcular la integral. Entonces, fíjense bien, se puede comprobar, esto se los dejo de tarea a ustedes, si yo hago la distancia de xm a xn, pues se puede comprobar que esto va a ser la integral, bueno, donde no coinciden. Si ustedes se fijan, acá vale 0, entonces en los dos lados sería de 1/2 a 1/2 más 1 entre n de esta primera función que es xn menos esta que es xm, ¿no? Entonces se puede comprobar que esto va de 1/2 a 1/2 más 1 entre n. ¿De quién? Bueno, es una diferencia. En este caso sería la diferencia de xn de t menos xm de t, esto por dt, más en el otro lado que no coinciden es acá, que sería 1 la que está arriba y la morada que es xm, y aquí coinciden, entonces vale 0 esa diferencia. Entonces esto sería más la integral de 1/2 más 1 entre n a 1/2 más 1 entre m, el valor absoluto de lo que vale ahí la función xn, que es 1 menos la función xm de t por dt. Se puede comprobar que eso es lo que me va a dar este cálculo de la norma, y esto pues, o de la distancia, perdón, dije norma, pero es distancia. Esto, si se fijan, al final lo que va a hacer es 1/2 de 1/2 más 1 entre n por, fíjense que aquí estoy restando esta menos el cachito de esta, en el intervalo va a ser m por t menos 1/2, ¿no? Entonces estoy haciendo la resta de esta menos esta. Si hago nt menos mt, entonces factor común mn, y aquí me queda menos n medios más m medios. Entonces lo que quiero decir es que esto lo puedo poner así como n menos m, solo pueden comprobar ustedes despacio, dt, más, y siguiendo pues de alguna manera lo mismo acá, esto es la integral de 1/2 más 1 entre n a 1/2 más 1 entre m de simplemente 1 menos m por t menos 1/2 dt, ¿no? Esta vendría a ser esta parte. Obviamente esta integral es fácil de hacer porque es n menos m sobre 2 por t menos 1/2 al cuadrado de 1/2 a 1/2 más 1 entre n, más esta integral también es sencilla, es t, entonces simplemente es t de 1/2 más 1 entre n a 1/2 más 1 entre m, menos, bueno, esta sería como es t cuadrado, ¿no? M medios de t menos 1/2 al cuadrado de 1/2 más 1 entre n a 1/2 más 1 entre m. Esta vendría a ser. Y si no me equivoco, pues esto lo que da es, cuando meto esto es 1 entre n al cuadrado, es decir, n menos m medios por 1 entre n cuadrado. Cuando vale 1/2 es 0, entonces no importa más. Bueno, esto es una diferencia, no sé si la miran. Es 1 entre m menos 1 entre n.
1 entre m menos 1 entre n. Eso es lo que me queda y esta pues me queda menos m medios. Aquí sí me va a quedar, a ver, déjenme ver cuando esto vale, queda, ok, me queda 1 por m, sí, se cancela 1 por m al cuadrado, menos, cambia más por el signo más, cuando cancelo esto es un medio, menos un medio cancela 1 sobre más m medios por 1 entre n, ¿no? Esa sería la manera y bueno, acá se puede simplificar, ¿no? De hecho, este con este se puede cancelar y bueno, al final lo que les va a quedar, si no me equivoco, va a ser esto, 1 sobre 2n más 1 sobre 2m. Y esto pues otra vez por el argumento que habíamos hecho va a ser menor o igual, ¿no? A 1 sobre m si m es menor o igual que n. Y esta ya hemos dicho que era una asociación de Cauchy. Acuérdense que aquí, bueno, aquí es en el cuadrado. Este con este se cancelan, ¿no? Cuando se cancelan, hay que cancelar aquí cosas. Entonces tienen que tener ahí el tacto para ver qué es lo que se cancela, ¿no? Bueno, esa sería más o menos lo que nosotros comprobaríamos, ¿no? Ahí. Pero bueno, hay que tener el sumo cuidado. Espero haberlo hecho bien. Eso es lo que les quiero decir. Espero haberlo hecho bien cuando sustituí estas cosas, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo bonito. Y ya para concluir, pues déjenme mencionar ciertas cosas que son muy importantes. Hay varios teoremas. De repente podría probar alguno, no sé. Uno es este, teoremas. Voy a decir teoremas así. Si yo tengo que x, d es métrico completo, entonces, fíjense bien, ¿qué me dice este teorema? Y subconjunto de X es cerrado si y solo si Y es completo. Bueno, este es como subespacio, ¿no? Si yo estoy en un espacio métrico completo, todo subespacio cerrado es completo. Eso es lo que me está diciendo. Y todo subespacio completo es cerrado. Es decir, es algo bien interesante. Ya lo vimos. Si yo tengo que es cerrado, cualquier, pues digamos, sucesión de Cauchy tiene que converger, ¿no? Entonces, y eso pasa porque es completo en X. Es decir, si yo tomo una sucesión de Cauchy en Y, es sucesión de X. Como X es completo, existe el límite y como está ahí, está en la adherencia. Y entonces, por ende, es completo, ¿no? Porque tomé una sucesión de Cauchy en Y que converge a Y. Y bueno, por ahí iría la demostración. Hay un segundo teorema que es bien interesante, que lo que me dice es lo siguiente. Este sí me gustaría hacer un comentario y de hecho lo voy a quitar de acá, lo voy a poner aparte. Este sería un teorema más general, digamos, que tiene que ver con lo que uno hace con R, que lo que me dice es lo siguiente. Si yo tengo que X, D es espacio métrico, es un espacio métrico incompleto, le voy a decir así. ¿A qué me refiero con incompleto? Que hay una sucesión de Cauchy que de repente no converge en X. Entonces, fíjense bien, existe X, D, le pongo así, espacio métrico completo, y un subconjunto W y W subconjunto de este X barra, subespacio, tal subespacio, ¿no? Subespacio.
isomorfo a X. Entonces, este es un teorema bien importante porque lo que me está diciendo, entonces decimos que X barra es la completación de X. Es decir, puedo hacer a X completo de alguna manera, ¿no? Isomorfo y homeomorfo en todo caso, ¿no? Porque acuérdense que es como espacios topológicos. Ahora, habría que definir esto de a qué me refiero con isomorfo, ¿no? Y lo que pasa es que me doy una isometría de alguna manera donde coinciden los. Pero habría que definir también qué es eso de isometría. Bueno, isometría es esto, ¿no? Isometría. Voy a tener así t de x a d, que es una función que va en el espacio métrico xd al espacio métrico y sub d2, le voy a poner acá, aquí d1. Es isometría tal que, pues, en este caso, la distancia de la imagen de t de x, t de y, en la métrica 2, porque acuérdense que estas ya son imágenes, es igual a la distancia 1 de solo las preimágenes, ¿no? Es decir, la distancia de las imágenes es la misma distancia de las preimágenes, se preserva a distancia. A eso es que le decimos isometría. Es isometría tal que pasa eso. Aquí sería isometría entre X y Y, ¿no? Esta sería como una definición. En ese sentido es que decimos que todo espacio se puede completar. Ahora, es un poco complicado hacer la completación, o bueno, no lo sé, va a depender de si ustedes aprendieron algo de estructuras algebraicas. La idea es definir las clases de equivalencia. Yo defino una clase de equivalencia de la asociación XN con N que pertenece a los naturales. Sucesiones de Cauchy, por cierto. Bueno, lo voy a hacer bien. ¿Cuál es la idea? Solo voy a dar la idea. Entonces voy a dar la idea de esto. Fíjense bien. La idea sería la siguiente. Idea. Yo me doy una sucesión de Cauchy arbitraria. Voy a abreviarnos. Sucesión de Cauchy. Entonces voy a definir lo siguiente, una clase de equivalencia. Entonces esto va a ser igual, digamos, a todas las sucesiones y sub n contenidas en X, tal que el límite cuando n tiende a infinito de la distancia de xn a yn, pues eso vale 0, ¿no? Esta va a ser como mi relación, ¿no? Acuérdense lo que escribo, en vez de poner eso, pues escribo esta como relación de equivalencia. Uno tiene que probar en realidad que esto es una relación de equivalencia, es decir, una sucesión xn está relacionada con una sucesión y sub n de sí, solo sí, el límite cuando n tiende a infinito de la distancia de xn a yn vale 0. Y bueno, yo voy a tomar a mi x grande como el conjunto de todas estas clases de equivalencia. ¿Sí? Esto es lo que haría. Esto es lo que tomaríamos, tal que pues xn es de Cauchy, ¿no? Es Cauchy. Y bueno, ¿cómo definiría yo la distancia? Porque ahí existe una distancia. Bueno, entonces nada más que hacer esto, ¿no? Bueno, lo voy a poner así, solo entre corchete, la distancia de dos sucesiones. Simplemente pues se va a definir como este límite cuando n tiende a infinito, de un representante de la clase xn con otro representante de la clase yn, ¿no? Y esa sería la manera
en que nosotros definimos el límite, se comprueba que esto es una distancia. Bueno, ahora solo faltaría definir como la isometría, ¿no? La isometría que va de el espacio X a un subespacio W contenido pues en este X barra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues fíjense bien que a cada elemento de A, aquí lo que vamos a asociar es una sucesión constante, ¿no? Es decir, T de A, pues va a ser la clase de A, ¿no? Es decir, aquí lo que estoy definiendo es que xn vale A para todo n que pertenece a los naturales. Y bueno, se pruebe que esta es isometría entre x y w y eso sería como una, digamos, manera de probar que se puede completar un espacio métrico. Aquí hay muchos detalles, ¿no? Primero hay que ver que esto en realidad es una clase de equivalencia. Hay que ver que esto es una distancia y hay que ver que esto es una isometría. Y bueno, con eso quería concluir. Espero que me hayan entendido. Saludos, éxitos y que estén bien, ¿no?